Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 22 de mayo de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Juan Valcárcel. Es pintor y escritor. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Antón Lodeiro es periodista. ¿Qué tal, don Antón? Buenas Hola, noches, buenas bienvenido. noches, Magdalena, encantado. Antonio Platas Tasende es decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Xavier R. Blanco, periodista. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí de nuevo. Tomás Fernández Martín, periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bien, empezamos con el primer tema de la noche. Parece que Aznar amenaza con volver. Lo de amenaza lo han dicho otros. Vemos esta pieza. José María Aznar no descarta volver a la política. Así lo ha dejado entrever el expresidente español durante una entrevista en Antena 3. Nunca he eludido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. Aznar marcó distancias con la política del gobierno de Mariano Rajoy, reveló que habla poco con él y manifestó que se encuentra como millones de votantes del PP a los que les gustaría ver objetivos históricos renovados y un proyecto político claro. ¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Un gobierno tiene que actuar todos los días. No actúa los días. ¿Le falta discurso político a su partido, al gobierno? Yo creo que hay un proyecto político y hay que definir unos objetivos históricos. Por eso no ha dudado en pedirle al Ejecutivo que actúe ahora. Hace falta Pero mi pregunta era muy concreta. Hace falta bajar los impuestos en España. Ahora, mi pregunta era muy concreta. Ahora, ¿Usted lo hace bajaría falta ahora? ensanchar las bases, hace falta una reforma fiscal urgente en España. Tenemos un sistema fiscal que es superado totalmente por las circunstancias. Solo así se evitará un castigo a las clases medias que está siendo excesivo, y dejó su receta para salir de esta crisis política, institucional y económica que vive España. Hay 5 cuestiones esenciales. Hacer un Estado viable, eficaz y sostenible, reformar unas instituciones que garanticen el funcionamiento correcto del Estado de Derecho, reformar nuestra economía incluyendo una reforma fiscal que reduzca los impuestos y que promueva las clases medias y los aparatos productivos del país, hacer un nuevo pacto social que sea una respuesta a la realidad social nueva del país en términos de pensiones, de demografía, de sanidad, etcétera, y recuperar la posición internacional de España. Sereno y seguro, Aznar negó sobresueldos y cualquier tipo de financiación irregular del Partido Popular y advirtió a un PSOE lánguido de los riesgos que corre de diluirse si no recobra su discurso nacional. Bien, perlas muy interesantes. ¿Qué les ha parecido? A mí, personalmente, me ha parecido que es mentira. Totalmente. Esto es un intento. Yo los puse aquí en la tertulia de hace un par de semanas. Hay una parte del PP que está haciendo el juego, incluyendo Esperanza Aguirre, a la que ahora se suma Aznar, y son un grupo de presión dentro para que parezca que efectivamente dentro del Partido Popular la política que se está haciendo no es la que les gustaría hacer y que eso tenga incidencia en las próximas elecciones para no perder la mayoría absoluta, puesto que muchos de los votantes del PP en este momento están diciendo se está haciendo todo lo contrario, este no es mi partido. Yo creo que estos son movimientos de cara a las próximas elecciones. Que es una puesta en escena. Totalmente, totalmente. ¿Está de acuerdo usted? Yo diría 3 o 4 cosas así telegráficamente. Primero, la primera palabra que me viene a la cabeza es deslealtad. Con su partido, con su país, como él dice, con su gobierno y con deslealtad absoluta. Lo segundo, uno no puede sobrevolar ciertos asuntos. No olvidemos que la trama Gürtel es la trama de Aznar y de la gente de Aznar y no es la trama de Mariano Rajoy. Y yo, así para empezar, diría que con toda la gente del Partido Popular que he hablado esta mañana estaban, pues como se suele decir habitualmente, bastante cabreados con Aznar. Y la mayor parte de los votantes con los que he hablado del Partido Popular estaban asustados negativamente y los que no votan al Partido Popular estaban todavía más asustados negativamente. Don Antonio, una primera valoración. Claro, yo me encuentro un poco sorprendido al escucharos, y no con un afán de decir lo contrario. A mí me parece que ha sido un hombre valiente,
que provoca una actitud frente a quien él eligió. Rajoy es una persona que fue elegida por él, se le pregunta directamente y él muestra también su rechazo al actual no era su postura candidato, pero Antonio. lo nominó, lo dejó de heredero, si me permiten, ¿no? Claro que ahora diga, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, hay que cambiar diametralmente. Ha levantado la mano, tengo 5 motivos de disidencia. Yo te oigo y te respeto muchísimo porque incluso tengo que decirte, y te lo digo de frente, que te admiro, tu modo de concisión de las cosas. Lo digo como lo pienso. Pero a mí me parece que está arriesgando demasiado en todo lo que dice, porque ¿en qué medida no provoca un cisma en el Partido Popular? ¿En qué medida, en vez de unir cara a unas próximas elecciones, no disgrega? No lo sé, el tiempo lo dirá. A mí me parece que está dando un toque de atención a Rajoy, que le duele su país y que estáis a tiempo. Cambiad el sistema, bajad los impuestos, inmediatamente recuperad posición internacional. Nos estamos dejando comer en Europa. Él habla de prestigio internacional. Le acabo de oír. Hay que mejorar las instituciones y ahí levanto mi voto a favor en el sentido, no olvide el Poder Judicial, no olvide la justicia, mejórela. Yo tengo que levantar un as de la baraja en favor de esta posición y lamento disentir de vosotros. Le está pidiendo que cumpla el programa, como Claro. le han pedido otros. Don Javier. A ver, yo creo que José María Aznar lo que quiso decir es que iba no a volver, sino a devolver todo lo de Gürtel. No, que lo hemos oído mal o que lo hemos mal. Bueno, dicho esta brincadeira, como se dice aquí en Galicia, yo interpreto todo esto como un movimiento muy gordo y revuelto dentro del Partido Popular. No nos olvidemos que según los estatutos o según las normas, el PP tiene que celebrar congreso este año, que Mariano Rajoy puede hacer como Feijóo por una circunstancia extraña de excepcionalidad, que bueno, estamos en una situación de excepcionalidad, podría aplazarlo hasta el año que viene, pero lo que está claro es que hay 2 polos que se están moviendo. Parece ser que hay 2 candidatos a suceder a Mariano Rajoy, uno sería Alberto Núñez Feijóo y otro, que parece que también se está moviendo, sería Esperanza Aguirre. Los 2 son conscientes que ni desde Galicia ni desde Madrid solo se gana un congreso en el PP. Y yo creo que Aznar va a tener de nuevo mucho que decir para nombrar al próximo presidente del PP, ¿no? Luego es lícito y es condición del ser humano que todo el mundo nos creamos imprescindibles, ¿no? O sea, marchó uno, marchó otro y el mundo seguía ahí como aquel. No quiero tirar del magnífico fleco relato. ahora, lo voy a reservar para después, pero me llama la atención que hable de Feijóo para suceder en el día de hoy, después de todo lo sucedido. Por eso a lo mejor tiene alguna información que nos falta. Don Tomás. Yo distinguiría entre lo que dijo y cuándo lo dijo. Es decir, lo que dijo, pues ha dicho cosas muy asumibles, como que le falta liderazgo al actual gobierno. Lo de la languidez estoy de acuerdo. Eso es evidente. Es lo que tengo más claro, sí. Que hablando del pacto de Estado, que un pacto sustitutorio de la mayoría, de no ejercer la mayoría, sería un error estratégico garrafal. Yo en eso estoy también de acuerdo. Que el PSOE está condenado a diluirse en partidos regionales si no recobra un discurso nacional. Yo también, y hay mucha gente que en eso está de acuerdo. Que evidentemente el hilo que unía a Aznar y a Rajoy era muy débil. Porque la prueba es que, como recordabais, Rajoy fue la segunda alternativa. La primera fue Rato, cuando falló aquello, por lo que fuera, es Rajoy. Y yo creo que ese hilo se ha roto. Lleva roto hace algún tiempo. Y la prueba es, como también manifestó él en la entrevista, que en año y medio se hayan visto una sola vez. Pero vamos a cuestiones concretas. Lo que él ha dicho es eso, hay que bajar los impuestos, hay que cambiar de política. Entonces, eso son ya cuestiones, esa concretamente de los impuestos, pues es una cuestión que hasta los técnicos están un poco en debate sobre ello. Porque claro, dices, tú bajo los impuestos y ¿con qué relleno el hueco que dejo en la recaudación? Es decir, dígame, con más recortes. Es decir, todo eso, y los técnicos discuten, yo ahí no voy a entrar porque es una cuestión más técnica que si hace falta ahora subir los impuestos, sí o no. Pero yendo a la estética, a lo que voy, yendo a la estética de la entrevista, ¿lo han visto mucho más nervioso la primera parte cuando le hablaba de si había habido sobres, que si había cobrado, que si había, o sea, lo que es el body language, todos los gestos de... Gestualmente, sí, un poco más nervioso. Yo lo he visto muy narcisista, pero brutalmente... Yo lo he visto muy nervioso al principio. Brutalmente narcisista lo he visto. Estoy de acuerdo con una cosa, estoy de acuerdo con Tomás, estoy también de acuerdo, no por debatir ni disentir, estoy de acuerdo con lo de la languidez. Este gobierno efectivamente necesita más contundencia a la hora de tomar medidas. Estoy totalmente
totalmente de acuerdo en eso. Pero, sí, déjalos. Sí, no, ya, efectivamente. Pero el país necesita quizá que alguien tome decisiones. Quizá tiene que tomar las medidas adecuadas que hasta ahora no las... Sería agradable que una decisión fuese correcta, no adecuada. Es que yo algunas medidas no las veo nada con languidez, yo las veo con mucha contundencia, lo que pasa es que no son las medidas que se deberían haber tomado. Don Antonio, me gustaría explicar una cosa. ¿Qué pasaría si todo el Partido Popular, incluido Esperanza Aguirre, incluido el señor Aznar, todas las voces del Partido Popular que tienen algún cargo dentro del partido, que no son militantes de base, estuviesen de acuerdo en que solo se puede hacer esto y que si no el país se hunde? ¿Qué alternativa tienen en las próximas elecciones generales? Pues hombre, ojalá tuviera yo esa varita mágica, ojalá la tuviera. ¿No se le ocurre que es más sensato que pesos pesados del partido, que aquí se juega al poli bueno al poli malo, es decir, que el gobierno diga, no, esto es lo que hay que hacer porque no podemos hacer otra cosa, y que parte de los pesos pesados del partido digan, ¿cómo hacer esto? Esto no puede ser, esto no es lo que tenemos que hacer, tenemos que bajar los impuestos, hay otro tipo de hacer política. Asunto, el mejor jefe de la oposición que tiene en este momento Mariano Rajoy, es José María Aznar. Desde luego no Rubalcaba. Hay un asunto... Por eso digo que si tienen alguna posibilidad en las próximas elecciones, es que una gran facción del partido que no tiene responsabilidades de gobierno, precisamente juega lo contrario. Juega a decir, no, hay que bajar los impuestos. Y cuando lleguen las elecciones dirán, nuestro programa, bajar los impuestos, hacer no sé qué, hacer no sé cuál. Yo creo que es una trampa. Es una interpretación, efectivamente. Yo por eso no me lo creo. Pero desde luego que causa... Los políticos no dan puntadas seguidas. Pero crea división, como don Antonio había dicho, ¿no? Bueno, enlazamos esto... Solo si me permite solo un apunte, ¿no? Que decir que resulta que todos tenemos pasado, ¿no? Aunque haya sucedido hace unos cuantos años. Es decir, no nos olvidemos que gracias a Aznar el PSOE llegó al gobierno por gestionar mal un atentado contra el 11M. No saquemos el tema de gracias eso, Gracias a Aznar el PP perdió el poder por el no a la guerra contra Irak. Y, jolín, no sé, si la lista de Aznar es Rato, Blesa, Juanito Villalonga, quiere decir, no sé qué equipo me va a hacer. Es que hay muchos... Yo diría ahí que, ya que sacó el tema del 11M, yo más bien diría que no por la gestión de Aznar mala, sí, pero también por lo mucho que ayudó, pues, José Blanco y Rubalcaba y todas aquellas... No entremos en eso. Hay muchos brindis al sol, lo que dice, todos tenemos pasado. A mí que no me hable José María Aznar de reformar los modelos productivos de este país, sí, claro. Cuando fue uno de los iniciadores de la burbuja inmobiliaria y cuando tuvo oportunidad, que tenía superávit de a lo mejor invertir en innovación tecnológica. Es que yo creo que lo único concreto, además de, como digo, brindis al sol sobre pactos y cosas que son, eso es lo de subir o bajar los impuestos. El problema, como dice Tomás, pero se pueden, ahora mismo tenemos capacidad de subir, de bajar los impuestos. La respuesta probablemente sea no. Bueno, y entonces, pues, solo los que no tienen tarea de gobierno mantienen dentro del PP esa opción. Desde luego, de sus palabras se ha deducido que, bueno, que posiblemente, llegado el extremo, que no sé qué extremo tiene que ser, pues que bueno, que podría llegar nuevamente a la política por su país, ¿no? Tema, pero ya me lo cuento con lo siguiente, porque es que si no avanzamos, es que si no me quedo y está a mitad relacionado. De camino en venga, algo pues importante. no se queda a mitad, venga. Claro, breve, es que breve. yo he dicho que hay que distinguir entre lo que dijo, que digo que tiene razón en muchas cosas, y el momento. Y cuándo lo dice. A mí lo que ha dicho me parece le falta el cuándo. Una enmienda a la totalidad a la gestión de Mariano Rajoy. Sí, y por lo tanto, claro, un golpe bajo en estos momentos. Sí, sí. Cuando está el gobierno de su partido tan acosado en todos los frentes, salir ahora con este torpedo, a mí me parece no una deslealtad al país, yo no lo miraría tanto como al país, sino al propio partido. Pero es el sentir de una parte de los ciudadanos y de una parte de los votantes del Partido Popular. Pero hay manera de debatir y de expresar esas don Tomás, cosas. pero si le dice que qué bien todo, diríamos, qué manera de mentir, y qué papelón, y por qué va esta entrevista para decir nadie estas le pide cosas. que diga, oh, qué maravilloso eres.
Yo creo Bien, que habrá más personas. pero tampoco que le pegue este golpe. relacionado también y muy relacionado con Aznar es la trama Gürtel-Bárcenas, que se ha instalado en la primera línea de las noticias y para seguir. Volvemos a visionar, vuelve a ser noticia, un viejo álbum, el de la foto de la hija de Aznar, que parece, bueno, que también ahora se ha descubierto que recibió financiación de la trama Gürtel. Está mal expresado, por eso el señor Agag va a demandar a El País, o si no lo demandó ya, por esta expresión. Nos recreamos un poco con el vídeo. La trama Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Ana Aznar, hija del expresidente del gobierno José María Aznar, con Alejandro Agag. Así lo publica hoy el periódico El País. Dicho pago ascendió a 32.452 euros y el presunto máximo responsable de la trama corrupta, Francisco Correa, asistió como invitado al enlace. Alejandro Agag ha reconocido a El País que la cantidad aportada por la trama se hizo en concepto de regalo de boda y que fue destinada exclusivamente a la iluminación de la fiesta posterior al convite en la finca Los Arcos del Real. Agag invitó a Correa a la boda debido a su relación de amistad con él en esa época y ha señalado en un comunicado que ni él ocupaba entonces cargo público alguno ni Correa estaba imputado en ninguna causa judicial. Los documentos que acreditan la participación en los gastos de la boda fueron descubiertos por la policía hace 2 años, aunque no habían trascendido hasta ahora. Visto ahora, ¿no? 11 años después, realmente tiene su aquel, ¿no? No sé si poner ahora el tema de las escuchas o no, porque así ya tenemos todo el material y ya debatimos, porque también un tema de estos días es el que hayan declarado estos miembros del Partido Popular y ese lío, perdón por la expresión coloquial, de esos sobres que lo lleva uno desde Madrid al otro allá porque se conocían y se encontraban en un bar. A mí esto realmente me suena muy surrealista porque normalmente los ciudadanos normales no hacemos estas cosas. Lo vemos. Nueva ronda de interrogatorios a los receptores del supuesto dinero B del Partido Popular. El juez Pablo Ruz interroga a Jaime Ignacio del Burgo, Jaume Matas, Calixto Ayesa y Santiago Abascal como testigos porque sus nombres aparecen en los papeles del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Según el libro, el ex portavoz adjunto en el Congreso, Jaime Ignacio del Burgo, recibió 3.000 euros que él indica que fueron para una concejal de Navarra que sufrió daños en su vivienda en un atentado. También figuran junto a su nombre 23.000 euros que, según el popular navarro Calixto Ayesa, los recogía del Burgo para él y eran una compensación por haber tenido que cerrar su consulta médica cuando fue consejero de salud. El popular vasco Santiago Abascal reconoce haber percibido 12.000 euros para reparar su comercio tras un ataque con cócteles Molotov. Junto al nombre de Jaume Matas se lee 8.400 euros para piso. Matas ha dicho que no entiende esa explicación y admite que el PP le mantuvo en nómina cuando dejó de ser ministro y hasta que fue designado candidato al gobierno balear, del que luego fue presidente. El juez Ruz interrogó ayer al presidente del Senado, Pío García Escudero, y al diputado Eugenio Nasarre. Ambos reconocieron haber percibido sobresueldos por sus responsabilidades en el Partido Popular al margen de sus salarios públicos. Bueno, don Antonio, dejando a un lado el dinero que han cobrado para reparar el piso por un atentado de ETA y demás, aunque tendría también su análisis, estas cosas tan raras que no se pueden entender. No, sí, se entenderán al final en una sentencia, aunque tarde muchos años. Evidentemente, cuando apareció en El País unas fotocopias publicitadas en primera página con caracteres amarillos, hubo un toque de atención muy importante a que esto obedeciera a una realidad. Bien, a partir de ahí se está desplegando todo un itinerario judicial que tendrá un final. Pero yo recuerdo que cuando apareció todo esto, la primera reacción es: todo esto es falso. Ahora ya no es falso. Menos una cosa o menos dos cosas. Sí, le escucho. Ahora ya aparecen personas que comparecen en sede judicial, ya hay dineros que se han entregado. De manera que a mí lo que me produce es la reflexión de que era negro este dinero para el pueblo español. Nadie sabía nada. Podía ser blanco para Hacienda, a donde no llegaba nadie, porque el derecho a la intimidad, ya que no entráramos ahí en esa zona,
que aún cuesta trabajo a los jueces entrar, que aún Hacienda contesta, de momento esto es secreto, hay que pedirle permiso. Bien, ¿qué se me ocurre decir? Que se está descubriendo que realmente, con independencia de que después las fotocopias no tengan carácter documental y se anule la prueba, aparecen ya personas que han cobrado unos sobresueldos, unos sobres que se entregaron unas veces en una cafetería y otras veces en viajes en avión. Y eso me parece repulsa total. Los que fueron más listos los han declarado, con lo cual los blanquearon, pero los blanquearon a efectos de Hacienda, para disponer del dinero, pero no para el pueblo. Es ahora cuando lo descubrimos. A mí me parece que se está convirtiendo la política a alto nivel en un oficio de ganar dinero y eso no me parece positivo. En segundo lugar, en relación con estos sobreregalos de iluminación y tal, yo no le doy tanta trascendencia a este hecho. A mí me parece que esas personas que organizaban los eventos ponen en una boda desproporcionada en las formas, en el Escorial, y que merecería una severa crítica y que creo que hoy sería impensable, ponen en vez de un regalo material. Yo que me dedico a eventos y que contrato iluminación y contrato música, te hago esto, te regalo esto. Le doy esa explicación y tiene menos trascendencia. De todas formas, y la duda ofende, ¿no? La duda, claro que ofende. Si hubo contraprestación, como le preguntaba la señora Si me Botella, permites, ¿no? Madalena, lo primero es decir que a mí las imágenes que estábamos viendo de esa boda me recordaban a la parte 1 y la parte 2 del Padrino al principio, ¿no? Me imagino que ya sabréis por qué me lo recuerdan. En todo caso, lo que dice Antonio es muy cierto. Esto si es legal, si es ilegal, malo, pero si es legal, fatal también. Porque de lo que nos estamos dando cuenta, y ahí está muy acertado, estuvo muy acertado Antonio, es de que nos estamos empezando los ciudadanos a dar cuenta de que la política española en las últimas 2 o 3 décadas, el noble arte de la política y del gobierno, se ha convertido en un trasiego transversal y multidireccional de pasta para arriba y para abajo de toda la clase política. No, para abajo no. No, para abajo no, arriba. Transversal y hacia arriba. Sí. De todos los partidos, eso es más que evidente, le ha tocado al Partido Popular y eso, la verdad, es muy desmoralizador para los ciudadanos. Y por cierto, en el fondo, lo de los 30.000 euros de la iluminación, que ya es un regalo que ya no está nada mal y estéticamente queda de pena, eso también hay que decirlo, en el fondo no es más que una excrecencia de este trasiego de dinero por toda la esfera de la política española. Es una falta de respeto al dinero. Al dinero, a los ciudadanos y a todo el mundo. Sí, sea legal o ilegal, me da legal exactamente o ilegal, igual, pero es que hay una cosa. Si es ilegal ya sería hay una cosa, la procedencia, porque a lo mejor sí han cobrado legalmente y han cotizado, pero la procedencia de ese dinero para entregar esos sobresueldos. Claro, esa es otra. Ya no me claro, meto ni ahí. Vale, ni ahí me bueno, meto, pero... pues ahí, sí, no, claro. que sí, pero es que ya casi me estalla la cabeza con lo que estoy hablando. Cuando vi lo sin de los... entrar en de dónde viene el dinero. Es que es el kit de todo. Que sí. Aunque se lo hayan gastado en confeti enteramente. Lo primero que pensé cuando vi lo de los 32.000 euros en iluminación, dije, pues no ha subido tanto la luz, porque efectivamente ya de aquella estaba cara de caray. A mí en invierno la calefacción me cuesta algo menos. El vestido de la hija, a mí me gustó, el vestido me gustó. La procedencia, me gusta, está bien, el vestido está bien. Lo de la procedencia del dinero tiene 2 vertientes. Una, donaciones a cambio de... o subvenciones del Estado. Y a mí lo que mejoraba es lo que hace esta gente con mi dinero. Claro. Coño, que me lo dejen a mí. Y luego dicen que el fraude fiscal. Pero hombre, ¿para qué voy a pagar yo dinero a Hacienda para que luego acaben echándole confeti al otro? ¿Me echo el confeti yo? O sea, esto es desmoralizador para la gente que se supone que tiene que cumplir con sus labores, con sus pagos a Hacienda, con sus responsabilidades. Así es. O sea, lo estamos contando así porque y volviendo a lo de antes del Sí. pasado que decía Xavier, y perdonad, los que estaban en la boda de Aznar eran Blesa, Bárcenas y compañía, que no estaban en la boda de Mariano Rajoy. Insisto, no estoy intentando defender a Rajoy. Solo quiero dejar claro en dónde estaba cada uno en ese momento. Eso, sí. A mí me parece un auténtico... O sea, bueno, es
ya casi se está acabando nuestra capacidad de asombro, ¿no? Porque cada día que pasa nos pasmamos un poco más. A mí cuando algún político me vuelve a repetir esa cantinela de, no, es que en la política yo pierdo dinero, gano más en la empresa privada. Sí, dice, hombre, pues dedícate a la empresa privada, claro, no te dediques a la política. No es un servicio. Porque está claro que aparte de los sobres, etcétera, 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 luego ya sabe que cada uno tiene el sitio reservado, el marido en Gas Natural, en Endesa, Consejo de Administración, etcétera, etcétera, que no nos quieran convertir en tontos. Y luego, a mí me parece que como salud democrática de país que nos hace falta también una reforma educativa de verdad, ¿no? Porque decir, si un pobre tipiño, bueno, pobre tipiño con todos mis respetos, en Inglaterra, otro en Alemania, uno dimite porque le coló varios puntos a la mujer de tráfico, otro porque le plagió una parte de la tesis. Aquí da igual, que nos llevemos dinero, que nos hagamos fotos con uno, con el otro, con tal. Nadie se va para casa. Y eso de verdad que a mí me asombra, ¿no? Ya solo por decencia personal. A mí me cachan una de estas y digo, mire señor, hasta luego me voy a plantar tomates a Vimianzo. Sí, yo realmente siento una vergüenza, pero tremenda. Don Tomás. Yo creo que en este tema un poco no se puede generalizar, porque hay casos y casos, situaciones y situaciones. Por ejemplo, ahí aparecen esos papeles a Ana Palacio, la exministra, que parece ser, vamos, no, está comprobado que no tuvo ni arte ni parte, ni sueldos, ni en sobresueldos. Hay dineros que están para víctimas del terrorismo, pago de escoltas y otra serie de cosas, diríamos, justificables. Pero hablemos de lo que tenemos, Entonces, de los datos que dicho tenemos, lo cual, don Tomás. Que esos datos existen también. Esos datos... Lo de Ayesa es así, lo del señor Calisto y que se lo llevaba del Burgo, eso es así. Y que haya que compensarlo porque había dejado su consulta de dermatología, eso es así. Entonces, más que de sobresueldos, por ejemplo, yo lo que hablaría es de dobles sueldos porque corresponden a dobles tareas, una como diputado y otra como cargo orgánico del partido con distintas actividades. Cosa perfectamente compatible. Estaban en sobres. ¿Pero qué? Esos son sobresueldos. No, vamos a ir en serio. Entonces, ¿entiendes la cosa? ¿Qué ocurre? No podemos... Hasta que en sobres, pues esos son sobresueldos. No podemos jugar tampoco con las palabras. Sí. Un poco como decía un poco don Antonio, lo que pasa que apuntaba. Pero don Tomás, es que usted irradia una bondad realmente. Sueldos, complementos, compensaciones... Lo que intento es precisar las cosas y complementar lo que se dice, simplemente. Pero como apuntaba don Antonio Platas antes, con toda la razón, entonces ese tema queda, pues primero, ese método de sistema poco estético de andar con los dineros para arriba y por abajo, ¿de acuerdo? Pero entonces queda saber si ese dinero, sobresueldo o dobles sueldos, han sido declarados por los afectados, y da la impresión que los primeros a los que se les llama por testigo lo habían declarado, porque si no ellos no hubieran dicho nada, y luego queda otro tema que es en lo que fundamentalmente también está el juez. La justicia es en saber la procedencia legal o ilegal de ese dinero. Pero como dijo don Antonio, claro. No importa importa que lo hayan declarado Hacienda, pero eso es opaco para el ciudadano. Claro. O sea, el engaño al ciudadano existe aunque tú lo declares a Hacienda. No engaño. Totalmente. Yo no sé cómo funcionan los consejos de administración. Don Tomás, y mentira política también. Se dijo, no, mentira. Eso no es cierto. De todas formas, en este país que hace falta tantas reformas, una de las reformas era, además de la ley de financiación partidos, la ley electoral, y podíamos empezar, esto también es lo de una persona por cargo también. Yo recuerdo que no era, eso para empezar es fundamental, yo recuerdo que hace como 2 años y medio, 3, María Dolores de Cospedal dijo en público en una rueda de prensa que cobraba 100 y pico mil euros de no sé qué y otros 100 y pico mil euros de no sé qué, que sumaban casi 300.000 euros y nos quedamos todos tan tranquilos. Bueno, a mí casi me da un soponcio. Pero eso lo dices ahora y se monta lo que no está escrito. Quiero decir que una de las no nos quedamos tranquilos, no se lo admito. A mí casi me da un soponcio. Claro que no. Pero hace poco más de 3 años, uno de los personajes más importantes del partido que gobierna este país dijo que entre unas cosillas y otras que estaba cerca de los 300.000. O sea, entre palas y azadones. Bueno, yo una cosa quería decir también un poco para complementar esto, porque si no da la impresión que solo miro por un lado. Que lo que tú apuntabas, pues claro, simplemente lo quiero complementar. Decir una cosa que es cierto, que esto es tiempo pasado
que sucede ahora. Que yo creo que ahora estas situaciones no se repetirían nunca. Están saliendo a la luz cosas. Cuanto más porque hay menos dinero de las constructoras y porque hay mayor claridad. Y pero porque hay mayor transparencia. Pero gracias. Por lo que sea. Pero el hecho es que esto... No es por la ley de transparencia. No, es que esa ley no existe todavía. Esto se les ha descubierto. Y porque hoy día esos comportamientos, pienso yo, a la vista de esta experiencia, creo que no se volverían a repetir. Mire, y luego otra cosa con la que estoy de acuerdo. Yo me siento muy estafada, pero ¿sabe por qué? Porque yo he defendido públicamente al Partido Popular. Y yo he escrito cantidad de artículos defendiendo al Partido Popular. Y yo he puesto mi cara defendiendo al Partido Popular. Sí, yo no. Por eso me siento doblemente estafada. Y otra cosa que yo quería decir de lo que decías tú antes, es decir, que hay regalos que aunque sean legales, no son de recibo. No. A mí un regalo de 6 millones de pesetas, espera un momentillo, un regalo de 6 millones de pesetas que se repite varias veces... El problema no es de regalos, hombre. Que no son aceptables, que no son aceptables. Mire usted, yo soy funcionario de educación, soy catedrático de instituto, llevo 27 años de servicio, trienios, todos cuantos haya, sexenios, todos los que usted quiera, ¿vale? Soy, creo que es funcionario del escalafón, debo ser el que estoy más arriba y después ya pasas a la Liga Mayor, ¿vale? Yo cobro limpio 2.300 euros al mes, creo que 2.400, no he ido por el banco porque como siempre estoy en rojo ya eso se queda allí. Vamos a ver, explíqueme usted por qué una persona como esta señora que nombraron para dirigir la Sareb, que saqué el otro día, que cobra 33.000 euros al mes, sí. Yo he cogido el currículo que está disponible en internet. Esa señora es licenciada en economías y tiene un máster en no sé dónde, pero un máster normal y corriente. El resto del tiempo ha estado metida en la administración. Cobra al mes 33.000 euros. ¿Por qué? Porque se le paga el Estado con mi dinero, le paga 33.000 euros a esa persona. Y yo, que soy funcionario del tipo A, igual que el resto de mis compañeros, cobramos 2.300. Pero lo peor, no, Valcarce, que sí, pero lo peor es que esta señora está cobrando 400.000 euros por no tener ni la más mínima idea del sector inmobiliario financiero. A lo que sigo, no tiene que haber una reforma que implique que toda esta gente que se dedica a la política, en último extremo, sean funcionarios, que cobren según escalafón y que nadie sobrepase un sueldo lo suficientemente digno como 10.000 euros al mes. No, una familia no puede... No me lo pregunte, don Juan, no me lo pregunte. Me saca todos los días el caso de la directora del... Porque él se refiere a los regalos, pero esto es mucho más grave que los regalos. Si es que no me tienes que convencer de eso, porque estoy totalmente de acuerdo. Don Tomás, totalmente de acuerdo. ¿Terminó ya la precisión? Que estoy de acuerdo con lo que dice, que hay regalos y hay sueldos inaceptables. Don Tomás, pero no se preocupe que no se le nota que tira de un lado. No nada. Otros tiran de otro. Efectivamente. Otros tiran de otro y entre todos hacemos una visión conjunta. Muy bien, estupendo. El juez del caso Blesa, que podría ser expulsado, tiene al parecer 2 faltas muy graves y una grave, hay retrasos injustificados en la tramitación de procedimientos y también se le ha expedientado por falta de motivación en sus resoluciones. Yo leí ayer varios artículos y vamos a ver lo que nos dice ahora don Antonio Platas, como profesional. Pero yo en varios artículos que leí, bueno, pues los comentarios de los lectores, desde luego, echaban humo, llama y de todo. Pero no precisamente contra el juez, sino precisamente contra la expulsión, contra cómo se está llevando esto. Don Antonio, ¿qué ocurre con este juez? En todo caso que tiene esa trascendencia mediática, tiene luces y sombras y encontrará usted opiniones de derechas y de izquierdas. Bien. ¿Es un juez malo o malísimo? No, en absoluto. ¿Cómo voy a decir eso? Número 1 de su oposición. Sí. Número 1 de su oposición. Y desahuciado, además, como cosa curiosa. Claro. El perfil de que una persona sea el número 1 de su oposición me indica una intelectualidad profunda, pero no tiene nada que ver con el raciocinio ulterior. Y luego, pues el estudio cultural y jurídico de las argumentaciones de los abogados y llegar a una convicción personal que refleja, por su parte, una fundamentación jurídica. A mí me llama la atención que un juez deje de pagar la renta. Comprendo que lo puede hacer cualquiera y que le pongan un pleito, no conteste, que pague luego y consigne. No es usual. A mí me llama la atención que un juez tenga problemas, meta en la cárcel a una persona por un delito económico, sí me llama la atención. Siquiera parece que me congratula
porque estamos hablando de muchos millones y de un banco tan trascendente y de un señor Blesa que en su imagen parece que da una labor de distancia y de poca proximidad y de poco acercamiento, y que ha sido colocado por el dedo protector de Aznar allí, en un puesto tan preeminente sin ser bancario. Para estar en un banco de esa categoría hay que mamarlo desde abajo y ganarse las medallas poquito a poco. Pero déjeme un inciso, que Aznar... No me ponga mala cara. No, ninguna, perdón. por favor. No, es que precisamente a Aznar le preguntaron de Blesa y Aznar dijo, bueno, sí, efectivamente, amigo mío, siempre lo consideré muy capaz y además que, bueno, que no había cometido ningún delito. Sí, eso lo dijo Aznar ayer. Me parece bien, pero ponerlo al frente sí. de una entidad bancaria de ese fuste y leer que a una persona, presidente de la Confederación de Empresarios, le renueva, sin haber pagado una amortización, un crédito de 25 o 30 millones de euros. Sí. Mire, he sido abogado de varios bancos, El tema es muy delicado simplemente para 60.000 euros. Se miran papeles, avales y firma allí hasta el caballo de casa con la pata derecha, Bien, y que me le digan que le dan 25 millones de euros para no cobrarlos, a mí esas cosas me cantan mucho. Pero bueno, ¿y el juez? Voy a ser prudente. En cuanto al juez, eso todo que he explicitado precedentemente me indica que hay algo raro, que hay una forma conductual, pues hombre, que se aleja un poco del ciudadano medio, ¿no? De no pagar la renta. Me estoy explicando. Pero le pasa a cualquiera, también. Le pasa a cualquiera, pero creo que el juez no es un cualquiera. Sí. Claro, Sí. Lo segundo, pero como para permítame que termine. como para ser expulsado de la carrera. No, vamos a poner las cosas en su punto, que no digo esto. O es déspota, trata mal a hablo la también gente, de que al un parecer. fiscal no pide el encarcelamiento. Son muy pocas las resoluciones que a lo largo de mi vida he tenido en un interrogatorio inicial de cuestiones económicas, en donde un fiscal que persigue el principio de legalidad, que está de apoyo al juez, que es un compañero de oposiciones y tal, y que el juez toma la decisión en contra del criterio del fiscal de incorporarlo a la cárcel. Bien, esto me parece un poco tal, pero a mí todo eso lo admito, porque el juez es soberano. ¿Qué soberanía tiene un juez de instrucción? He oído varias veces. ¿Sabe quién manda en España? Platas. Los jueces de instrucción. Y no recuerdo jueces de instrucción de Cataluña, designados un poco por el cuarto turno, cuando en connivencia con despachos y con todo, metía a empresarios en la cárcel, fijaba una fianza muy alta, y ahí había las de Villadiego, no quiero recordarlo, porque me parece que es hablar mal de la justicia. Bien, lo que sí me he parado mucho es que se le instruye un expediente en el Consejo General a un juez por falta de motivación, a un número uno de su oposición. Chico, esto sí que me canta mucho, Ahí sí que yo entiendo que si un juez es capaz de dictar sentencias, acudiendo a la época anterior al 78, donde yo durante 15 años todavía de mi vida profesional, antes del 78, en la audiencia de La Coruña recibía de los magistrados en una apelación donde estaba una hora argumentando, poniendo mis posicionamientos jurídicos para que se revocara una sentencia, y la contestación era: se confirma por sus propios y acertados fundamentos. No había motivación ninguna, no se me argumentaba, gracias a Dios que vino la Constitución. Y que un juez, número uno, y termino, sea expedientado y tenga, si es cierto, faltas graves, por faltas de motivaciones, a mí algo ahí me quiebra la confianza en ese juez. Es cuanto quería decir. Ya. Pues yo creo que Antonio ha delimitado bastante bien. Una cosa es la conducta de un juez, que yo ahí no me meto, espero que no sea una maniobra por la sentencia de encarcelamiento de Blesa, espero, de momento yo no tengo motivos para dudar lo contrario. Era algo que estaba en marcha ya. Sí, efectivamente. Pero llama mucho la Tenía atención. los expedientes abiertos ya desde hacía tiempo, yo ahí no tengo mucho que decir. Me interesa mucho más, incluso luego cuando hablen nuestros compañeros, me interesa mucho más finalmente preguntarle a Antonio Plata si ha leído la sentencia que manda a Blesa a la cárcel, y me gustaría saber su opinión. No es una sentencia, es un auto. Bueno, una sentencia, perdón, lo letrado que soy, ustedes jurídicas, el auto. No la he leído y porque es una de las cuestiones que porque es obviamente, y así lo reflejaban todos los titulares del día siguiente, es la primera vez que mandamos a un banquero pues en fin, a la cárcel, y no exactamente
por hechos demostrables de apropiación indebida, de hurto, de lo que sea, sino por una evidente mala gestión, que es un terreno muy interesante. Como alguien dijo al día siguiente, es que por esa regla de tres mandamos a todos los banqueros a la cárcel, idea que a mí en principio me pareció fantástica. Eso fue a mí. En cualquier caso... No, es una broma, Bueno, pero en cualquier caso, como coinciden estas dos situaciones, ¿no? Meter a preso en la cárcel y luego pasa que este juez es malo, malísimo y faltas graves y muy graves, pues bueno, es lógico que los que no pertenecemos pues al mundo jurídico, y entre ellos pues todos los internautas y los lectores y los que escriben comentarios, pues veamos una especie de incluso aviso a navegantes, ¿no? Que cuidado con los banqueros, que son todopoderosos, etcétera, etcétera. ¿No, Javier? Ahora, a mí, ¿cómo analizamos esto? Sabe, no tengo tantos conocimientos de la actitud y de la capacidad del juez, ¿no? Pero a mí lo que me resulta es poderosamente sospechoso la coincidencia en el tiempo, ¿no? Justo a los 2 días, ¿no? Como otras noticias que ¿Aviso navegantes? Que leí también del juez Torres, ¿no? Ya como intentando desacreditar su valía porque está instruyendo la causa contra el campeón talonmano, Urdangarín y la infanta, ¿no? Es decir, a mí me resulta sospechosísimo, ¿no? A la jueza Laya la están presionando también en Andalucía para que admita al juez de refuerzo. De lo que se le acusa, por decirlo, lo digo para conocimiento, para que él pueda hablar. Ahora, es de falta de motivación en las resoluciones, no, eso sí, eso lo de sabía. retrasos injustificados, y luego me llamó mucho la atención, falta grave por desconsideración con los funcionarios y faltas por mala atención a la gente. Hombre, por mala relación a la gente. Entonces, al juez Bermúdez, entonces deberíamos mandarlo a la cárcel. Y ahora que diga él lo que sabe. El juez es déspota. No, eso sabía, pero yo luego personalmente no tengo trato con ese juez, ¿no? Como si con otros, ¿no? Yo en esos casos hay unos cuantos en Orense que podrían responder a esas características, ¿no? Desconsideración a los funcionarios, a los compañeros. Y los jueces, muchos son muy bordes muchas veces. Yo fui a un juicio hace poco y era yo la víctima, era por un accidente de circulación, y me dice el abogado, bueno, tú no hables, tú tal, tú cual, no sé qué, porque es que a los jueces les parece muy mal y es que te echa de la sala. Y yo digo, oye, no me pintes un monstruo. Digo, yo hablaré normalmente, ¿por qué me vas a expulsar de la sala porque yo quiero argumentar? Pero me prevenía. Ahora la gran pregunta es si ha intervenido el Ministerio, el Poder Judicial, por ser este juez un verso suelto, ¿no? Por atreverse a meter a Blesa en el trullo, ¿no? Claro. Que Blesa es mucho Blesa, y la mano de Blesa no solo la mano de Blesa, sino estás metiendo indirectamente a un compadre de Y encima, si tiene todos estos precedentes, que si no pagaban la renta, que si tal, que si... Sin embargo, la relación que he tenido con los jueces hasta este momento, que es poca, pero conocer a 3 o 4, uno de cierta amistad, porque di clase a su mujer, pero una persona totalmente normal, nunca lo veía actuar en la sala. Y el único, yo tuve un juicio y la juez, una persona encantadora y normal y corriente y muy... ¿Quedasteis para tomar café luego? No, pero muy normal, o sea, muy normal, muy poco subida al pedestal. Que por cierto, luego la jueza de mi juicio, fenomenal, encantadora, y además me escuchó, me pude expresar todo lo que tuve que decir. Sin embargo, tengo conocimiento de jueces que efectivamente, yo recuerdo una vez que estudiaba, cuando asesoraba... Breve, que vamos con otro tema. Vamos con el Parlamento de Galicia. Lo digo para que me vayan preparando ya los totales, las imágenes de, pues esto, la reforma electoral que... Sí, la viñeta. Y de la viñeta. Sí. No, decía yo que hay una cosa que se llama el poder de posición y luego otra cosa que es el poder personal. Y yo entiendo que hay jueces, ese juez omnímodo que tienen poder como sobre el bien y del mal, que se cree que su poder es el poder de posición. Y no es cierto, el poder real es el poder personal. El poder personal no te lo da ser juez, te lo puede dar ser labrador o ser cualquier otra cosa. Cuando un juez no entiende que existen esas dos cosas, esa diferencia, entonces no creo que pueda ser un buen juez en la vida. Ya. Bueno, vemos la viñeta entonces, que tiene que... Todavía estamos en el tema de Bárcenas, todavía no se fue demasiado lejos. Vamos a ver la viñeta. Don Juan, pues locútela, venga. El Burgo pactó pagos de dinero para afiliados y Bárcenas se lo dio en sobres. Este hombre que dice, ya lo dice el refrán, de grandes Bárcenas están las cajas fuertes llenas. Está bien. Está muy bien, ¿no? Vamos a aplaudirla, ¿verdad?
No, que fuera esto un cumpleaños. No. Antes de terminar, del tema de Bárcenas, me gustaría decir que si el tope del sueldo de funcionarios nombrados por la Administración fuera de 10.000 euros, ¿vale?, el argumento que nos pondrían sería el mismo que nos pusieron durante los últimos 30 años, y es que los grandes cerebros de la empresa privada jamás vendrían a la Administración. Mejor, porque peor no se puede hacer. Lo que han hecho los grandes cerebros en estos 20 años ha sido esquilmarnos. Entonces, mejor que se queden en la privada, que dejen a los funcionarios llevar el Estado. Sí, no, al hilo de lo que dice Valcárcel hay una cosa que pero decir, breve, que nos vamos, vamos ya con la reforma la gran de la mentira ley. Que es Galicia, ¿no? Que presumimos de tener como oculto aquí un grandísimo músculo empresarial, unos emprendedores magníficos, etcétera. Sí. Y luego se empezó como a rascar un poco Pescanova, Caramelo, etcétera, etcétera, Tesolar, que se va... Sí. Es decir, es aguanta Inditex. Un auténtico... Y Estrella Galicia. Sí. Estrella Galicia. Será. Ajá. Eso es sagrado. Sobre el juez este de que hablábamos antes, dos cosas. Una, que a mí eso, un procedimiento que venía muy de atrás, ligarlo ahora con lo de Blesa me parece un poco forzado. Simplemente. Y luego, además, a mí, que no he leído la sentencia tampoco, el auto tampoco... Usted es excesivamente bueno. No. Yo que tampoco he leído el auto, lo que sí me extraña es un poco la literatura que emplea, cómo se expresa, de una manera un poco impropia de lo que es un juez. Entonces, a mí eso me hace yo ahí no estoy de acuerdo, desconfiar un poco. Yo ahí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero yo también soy profana en esto. Pero, don Antonio, eso va contra la esencia de la redacción jurídica. Porque una cosa, ya aprovechamos para lanzar este comentario, esta crítica. Y es que esto tiene que cambiar ustedes. Hablan siempre de que van a reformar el tema de la redacción y demás, porque a veces recibimos sentencias y decimos, pero bueno, ¿me condenan o no me condenan? ¿Es firme o puedo recurrir? Óigame, que es que no se entiende. Antonio, ese gesto que hiciste tú sobre el lenguaje del auto... Déjeme que lo del tsunami y eso es excepcional, pero no es legal, no es... Una de las cosas más importantes... Lo de la tumbona o la hamaca y eso, no... Sí, una de las cosas importantes es que los jueces utilicen un lenguaje que sea comprensible por el ciudadano, por el pueblo. No olviden el artículo 117 de la Constitución, la justicia emana del pueblo. No soy partidario de jueces que se sienten muy altos en su poltrona y que se dirigen al ciudadano, en el caso que usted mencionaba, desde esa posición de altura. Nunca más importante es un juez que cuando baja al patio y está al lado del ciudadano explicándole en un lenguaje fácil por qué le condena, por qué le pregunta, por qué le absuelve. Bien, dicho esto, el lenguaje que se utiliza por escrito en un auto para una medida cautelar de privación de libertad tiene que ser muy escueto y no dar por probado algo que el juicio está en marcha. Tiene que dar que haya unos indicios, se considera que ha habido unas defraudaciones, que se ha pagado un precio excesivo. Hacía juicios de valor, bien, tengo la sensación. Y no utilizar un lenguaje excesivamente peyorativo, subjetivo, la palabra adjetivos y peyorativos. Otra cosa es que en una sentencia final ya un juez convencido del hecho y que cree que debe condenar utilice el lenguaje en términos mucho más radicalizados. Por eso la prensa y los periodistas especializados en un auto en donde uno decide tomar una medida en contra del fiscal y meter en la cárcel, consideran que el lenguaje utilizado ha ido más allá de lo que la prudencia demandaba. Bien, vamos con Galicia. La ley que pretende sacar adelante el Gobierno de la Xunta prevé la reducción del 20% de los escaños de la Cámara Autonómica. AGE califica esta ley de despótica y dictatorial. El bloque habla de reforma trampa y los socialistas insisten en que es una cortina de humo. Oímos estas opiniones. Se teñen algunha dúbida sobre a bondade dos equilibrios electorais que produce esta reforma sobre o sistema de partidos en Galicia, estamos dispostos a sentarnos, a falar, son cuestións técnicas, se poden tocar distintos elementos da lei electoral para que esa acusación, que eu entendo que non existe, porque se saben que coa reforma estaremos igual, se houberan repetido todas as maiorías que houve no pasado, houberan estado representados exactamente os mesmos grupos e aproximadamente na mesma proporción, pero, bueno, para despexar calquera dúbida, pois sentémonos, falemos,
e que nos digan exactamente por que entenden que é unha reforma que lle dá ventaxe ao PP, e se podemos, pois falamos e a correximos, porque non é o obxectivo do PP sacar vantaxe electoral coa reforma electoral. E nós, desde logo, que non vamos a ser cómplices como Grupo Socialista a cortiñas de fume dentro desa tormenta de area da que falaba antes para agochar as vergoñas deste goberno e do seu presidente. Porque este Partido Popular, que quere reducir o número de deputados e que dice que cobramos moito, é o mismo que lle daba sobres B aos seus deputados porque cobraban pouco. As reglas de funcionamento da democracia representativa, polo tanto, do proceso electoral, ou son reglas asumidas por consenso ou por ampla maioría, por exemplo, maiorías moi cualificadas, ou se son dictadas e impostas por quen circunstancialmente teñen unha maioría, que ademais ao mellor xa na realidade non a ten, pero aínda está legalmente cunha maioría, eso é un fraude. E é unha forma de actuación despótica e dictatorial. Non estamos dispostos a xogar neso. Para o Bloque Nacionalista Galego, esa reforma é unha reforma trampa. O Partido Popular o único que pretende con esa reforma, por unha banda, é utilizar como cortina de fume esa proposta para que non se fale dos problemas reais do país e para que non se fale da relación do señor Feijóo co señor Marcial Dorado. O único que pretende con esa proposta de reforma é facer unha reforma da lei electoral a medida dos seus intereses electorais nun contexto no que está sufrindo un forte deterioro da súa imaxe pública e social, para con menos votos, con menos porcentaxe de voto, ter máis facilidades para reter a maioría absoluta. Xavi. Como decía el otro, hombre, pues tienes razón todos. Quiero decir, si bien es cierto que el recorte del Parlamento anunciado por Feijóo antes de las pasadas elecciones era una treta clara para asegurarse el cargo, está claro que en esta iba en el programa electoral del PP, ¿no? O sea, no engañó a nadie, sino voy a rebajar, según permite el estatuto, de 75 a 61 diputados. Tiene la mayoría absoluta y puede hacerlo, ¿no? Tiene razón Beiras y Jorquera y el PSDG de que con esta medida se distraen otras cosas más importantes. Claro, a mí igual más interesante que Marcial Dorado me importa cómo se nos está descosiendo el país, ¿no? Me parece que es algo muy importante de lo que deberíamos incidir, el equilibrio territorial, etcétera, el campo y todo eso. Dicho esto también, creo que de 61 a 75 diputados, tiene razón igual Pedro Puy, que se mantendría la proporción. Sí, sí. Pero aquí lo que hay que cambiar de verdad, que eso fue el pillín de Fraga en el 95, que cambió la ley electoral para elevar el techo al 5%. Hay que rebajarlo de nuevo al 3% para que los partidos minoritarios puedan sentarse en la casa de todos los gallegos y legislar de verdad, ¿no? Porque ahora está reducido, excepto la sorpresa esta de Ague, si no estamos en un tripartidismo. Claro, pero si se hizo eso en su día para evitar la fragmentación, ahora tendríamos eso. Claro, pero precisamente todos los movimientos sociales y toda la ciudadanía lo que permiten es eso, es que abramos las puertas y que pueda la gente participar en la toma de decisiones. O sea, decir, política sí, pero política con mayúsculas y política de verdad, no política de partitocracia, de docracia y esas coñas que es para que 4 familias y 4 tipos que en su currículum está haber sido militante en un partido político, pues no se lo lleven en crudo. Se hizo mal en un principio entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí, completamente, ¿no? Y bueno, y luego Fraga es el tipo más listo, soy el presidente del club de fans a pesar de ya no estar aquí, ¿no? Quiere decir, elevó al 5% y dijo, me quito a todos los demás. Es decir. Sí. Don Tomás. Habla Jorquera de intereses electorales. Si hacemos una extrapolación de los resultados últimos de las últimas elecciones, el PP perdería 8 diputados, pero es que perdería uno en la holgura de la mayoría absoluta, es decir, tendría mayoría absoluta, pero menos. Ahora, en este momento, tiene +3 y pasaría, si extrapolamos esos resultados, a +2. Es decir, que intereses electorales... ¿Y los otros? Pues depende. Los otros van perdiendo también. Pierde 4, todos pierden, porque pierde 1 y el PNG pierde 1. Se pasa de 75
A 61. Sí, de 75 a 80. El abanico es de 60. Pero beneficia al Partido Popular, aunque pierda. Pero perdería holgura de mayoría absoluta. Con lo cual, puestos a hablar de intereses electorales, bueno, pues depende. Beneficia por los feudos del PP, no, en teoría, porque beneficia a las provincias del interior. Segundo, en este momento hay aquí en nuestro país, en las 17 comunidades autónomas, 1.218 diputados autonómicos, con toda la parafernalia política, administrativa y económica que supone. Por ejemplo, Madrid, parece que son 129, Cataluña 135, Andalucía 109, Valencia 100. Es decir, parece lógico y necesario podar ahí en toda esta superestructura. Pero yo casi podarían asesores puestos a dedo que en representantes elegidos por el pueblo con listas abiertas. Esos ya de entrada. Puede ser ambas cosas también, ¿no? Sí, pero me temo que se va a mirar más por una parte que hacia la otra. Ya, quitar de aquí para poner allá, yo, ¿no? Aunque, en fin, en las épocas que corren de crisis cada euro cuenta, a mí esto me parece un tema menor. Y, las pipas del partido. Bueno. Yo, sí, me parece un tema menor. Quiero decir que si tuviera que poner en alguna escala de prioridades, esto ni ocuparía mi tiempo ni un segundo. Estaba en el programa electoral, lo que dice Javier, eso no cabe la menor duda, y legítimamente tiene todo el derecho del mundo el presidente de la Junta a llevar este asunto adelante, y pues yo no le doy más vueltas. Yo sí estoy de acuerdo en que el frente de batalla, yo creo que llevamos toda esta hora hablando de lo mismo, está en la reforma de la ley electoral, está en la reforma de la ley de financiación de partidos, está en el tema de las minorías y el acceso de los votantes, de la voluntad de los ciudadanos a la sede parlamentaria, y yo creo que son los problemas. Poco puedo decir más, 60, 75, efectivamente la extrapolación seguiría dando una mayoría absoluta, pues así, sin más. Una mayoría absoluta a la baja. Sí, a la baja, por supuesto. Tampoco el Parlamento es un gasto, ¿qué decir? El Parlamento de Galicia nos cuenta, creo recordar, a cada gallego 6 euros. Hombre, pues invertir 6 euros en un parlamentiño a mí me parece que está de feito. O sea, no me preocupa que sea muy igual está mejor gastado en una cerveza, ¿eh? Pero en época de crisis, ¿no? Chocolate del loro aquí, chocolate del loro allá, chocolate del loro en el otro lado. Muchos poquitos pueden hacer un mucho, sobre todo cuando estamos recordando cosas tan importantes, ¿no? Don Juan Valcárcel. Mi última intervención la preparé además porque me interesaba. Hace 2 semanas se me dijo, bueno, entonces, ¿en qué podríamos recortar? Y se me ocurrió hacer la siguiente suma. En el 2011 las subvenciones a los partidos políticos fueron de 131 millones de euros, a los sindicatos de casi 16 millones de euros, entre ellos la CIGA, que se llevó 330 y tantos mil euros. Curiosamente, la CNT es el único sindicato que no recibe subvenciones, vive con las cuotas de sus militantes, un sindicato a la alemana. La patronal en el 2010 se llevó toda la estructura de la COE y toda la patronal, más de 400 millones de euros, y los sueldos que cobran la Sareb le cuestan al Estado y a todos nosotros 1.715.000 euros al año. Solamente con esto nos ahorramos 600 millones de euros al año. Cuando se me dice, ¿de dónde se puede recortar? Yo digo, de aquí, en principio. Los asesores, por Muy bien. supuesto. Y el resto, don Antonio Platas, ya para finalizar. Esta materia surgió en Galicia al lado de la crisis. Fue una elucubración por parte de Núñez Feijóo en torno a reducir para rebajar la crisis. Estoy completamente de acuerdo, suscribo todo lo que has dicho, Juan, en el sentido de que no es un asunto importante, puede dialogarse, puede que se interprete como cortina de humo, como retraso y tal, pero ¿qué cifras tan importantes has dado para rebajar esto? ¿Qué cifras tan importantes? Esto es una cuestión técnica, creo que lo han dicho estos compañeros, una cuestión técnica, habrá que estudiar qué población activa tiene, qué población existe electoral, cuántos representantes debemos tener para que la voz llegue al Parlamento y la voz del pueblo llegue al Parlamento, y luego que los parlamentarios no estén ociosos, porque si tenemos 75 y 20 no hacen nada, porque llegan para hacer el trabajo 61, es una cuestión de estudio técnico, pero nació para rebajar la cuota, y para rebajar la cuota es un tema menor. Bueno. No, Antonio, solo si me permites, los ociosos normalmente son los que tienen mayoría absoluta, porque saben lo que tienen que votar. Los otros ainda trabajan algo. Pues a sachar. Pero digo, tanto Dus como Doutros. Lo que sí es cierto es que están continuamente mirando el móvil, continuamente con el iPad, están continuamente así, ¿eh? Por cierto, ¿no viste, Madalena, jugando, a una diputada mensajes valenciana repasando el otro día la lista de la compra en un vídeo en YouTube?
Pero he visto comprar por catálogo. En plena sesión de presupuestos generales de la comunidad autónoma y la buena diputada, que no voy a decir ni quién era, ni qué partido, para que no tal, pues la señora con una lata de tomate Solís, no sé qué, el chorizo de Cantimpalo. Estaba viendo si le llegan el sobre para... Ahora, yo lo que aspiro en mi vida es o a ser senador yo creo que están saliendo ya los o estar europarlamentario. Yo digo que uno de los peores ejemplos que se pueden dar son esas imágenes casi diarias de parlamentos vacíos. Sí. También, 4 diputados en los escaños. A mí eso me parece demoledor. Ya, pero ¿le parece la foto o matamos al mensaje? La realidad esa, y diputados que van 30 veces en toda una legislatura hasta aquí y que van a votar como de hoy mucho. con Juan Valcárcel, muchísimas gracias por haber venido. Encantado, gracias. Don Antón. Encantado, gracias a ti, Madalena. Gracias, don Antonio Platas. Muy amable. Y perdone porque le interrumpo. Nunca, no hay ningún problema. ¿Qué va, mujer? Muchísimas gracias, Debe don hacer. Javier, gracias. Placer. Don Tomás, muchísimas Muchas gracias gracias, también. muchas que ya gracias. le vuelvo a repetir que es usted demasiado bueno, demasiado bien pensado. Soy complementario. Muy bien, soy complementario, muy bien, sí, efectivamente. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Volveremos a eso de las 10:30 de la noche para hablar de la polémica ley de educación. Algo muy importante para conseguir una sociedad mejor. Que sean felices.